Hola, buenos días y bienvenido otra vez en nuestro tiempo aquí en la iglesia. Espero que te encuentres bien. Aquí nosotros sí estamos muy bien. En esta semana cayó muchísima nieve y parte del frío que llegó hasta México, las nevadas en el norte de México, Texas. Esto es también lo que nos pegó duro aquí, pero aquí estamos más acostumbrados al frío. Y gracias a Dios tenemos luz, tenemos agua, no como en otras partes del mundo que están sin luz, que están sin agua, que están sin comida, porque las tiendas vacías, como el año pasado en la pandemia cuando brotó, así está pasando en muchos lados. Espero que tú te encuentres bien. Y hoy vamos a regresar a nuestro estudio del libro de Lucas. Tenemos tiempo de no estar en Lucas. Y desde ahora y lo de la Semana Santa que viene más o menos en un mes, vamos a estar aquí otra vez en el libro de Lucas. Cuando yo me pongo a pensar en mi vida, y a lo mejor lo mismo en tu vida, tú y yo como seres humanos pasamos mucho tiempo pensando en nosotros mismos, ¿no es cierto? Pensamos en lo que a mí me gusta, pensamos en lo que a mí me hace sentir bien, a lo que a mí me da alegría y gozo. Y pasamos muy poco tiempo pensando en Dios y en lo que le hace sentir bien a Él. Yo te pregunto, ¿qué es lo que le hace a Dios tener gozo y alegría? ¿Qué es lo que le da en realidad felicidad a nuestro Dios? Y sobre todo tenemos que decir esto, lo que le da mucho gozo y alegría a Dios es cuando un ser humano que vive su vida sin tomarlo en cuenta a Él, que vive perdido, esclavizado a sus pecados, cuando Dios logra alcanzar su alma y lo rescata y lo salva y lo regenera y le da vida espiritual y le da vida eterna. Esto es lo que a Dios le da mucho gozo y alegría. ¿Cómo es que se lleva a cabo esto? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que esto te pase a ti y te pase a mí y a nuestros hijos y a todos los seres humanos que creen en Cristo y siguen a Cristo? Pues Romanos 10 lo dice claro, dice así: todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Simplemente alguien tiene que explicarnos quién es Jesús y cuál es su mensaje. Eso es el comienzo. Y luego el Espíritu Santo hace la obra en nosotros para abrir el corazón. Y hoy vamos a leer la historia de 72 discípulos que Dios envió en su tiempo para que predicaran su mensaje. Y quiero que veamos 4 cosas de nuestra historia de hoy. Número 1, las circunstancias cambian, pero el mensaje de Dios nunca cambia. En los tiempos de Jesús existía mucha política. Estaban en Israel bajo el poder de Roma y los de Israel odiaban estar en esa situación. Había corrupción, había ambición. Y en las vidas de las personas, como todo ser humano, lo que es el drama de nuestras vidas, de problemas en la familia, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, de tener que proveer lo básico, de enfrentar enfermedad. En medio de todo esto les llegó a ellos el mensaje de Dios y la verdad de Cristo, y tuvieron que aprender a responder con fe al mensaje de Dios en medio de sus circunstancias.
Pienso en el tiempo de mis abuelos. Mis abuelos vivían en Holanda y no llevaban vidas fáciles. Les tocó vivir lo que es la Segunda Guerra Mundial. Mi abuelito, por generaciones, su familia eran pescadores, pero todo esto cambió durante la guerra. En primer lugar, tuvo que defender a su país como soldado, pero fueron conquistados por Alemania y los de Hitler. Y se tuvo que rendir junto con los demás soldados. Con tiempo le dieron su libertad, regresó con su familia, pero tuvieron que enfrentar todos los años muy duros de la guerra. Tuvieron que buscar otra profesión. Y cuando se terminó la guerra, bien pobres, no lograron económicamente muy bien en Holanda. Escucharon de un programa para venir aquí a Canadá y trabajar en la agricultura. Dejaron sus familias en Holanda, se vinieron para acá. Y no fue fácil. Tuvieron que aprender otro idioma, otra cultura, ya teniendo más o menos unos 55 años ya de grande. Y en medio de todo esto, tuvieron que responder con fe al mensaje de Cristo. Y tú también. Tú también tienes tu vida, tienes las cosas que siempre ocupan tu mente. Puede ser lo de la pandemia, puede ser otra enfermedad, puede ser lo mismo de poder proveer por tu familia, puede ser por problemas en tu familia, puede ser por problemas de tus hijos. Pero en medio de tu realidad, el mensaje de Dios no cambia. Es de seguir a Cristo. Es de oír su palabra y responder con fe a su mensaje. De arrepentimiento, de perdón y de seguir a Cristo durante tu vida. Para conseguir perdón, para conseguir la vida eterna. Esto es lo que Cristo quiere para nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que ver en nuestra historia hoy es esto. Las circunstancias cambian, pero el mensaje no cambia. Número 2, vamos a ver el gran privilegio que es escuchar el mensaje de Cristo, pero tenemos que responder con fe. Jesús aquí va a hablar de la gran tristeza, que muchos oyen, pero pocos creen. Muchos oyen, pero pero son pocos los que creen. Tercera cosa que vamos a ver en nuestro estudio hoy es que le da gozo a Dios. Vamos a ver y leer de la alegría de Jesús cuando las personas creen en Él y siguen a Él. Y cuarta cosa, como Jesús envió a los 72, también nos quiere enviar a nosotros en nuestro tiempo y nuestra generación. Entonces esto es más o menos lo que vamos a hacer. Son 24 versículos que tenemos que leer, así que te pido que busques un lugar. Si tienes el lujo, usted puede decir, de buscar un lugar privado con tus audífonos, como sea, o con tu familia, de ver este video con la Biblia abierta a Lucas 10. Pero primero una oración. Vamos a orar. Padre Santo, esto es tu santa palabra. Es algo que nos has dado para que la estudiáramos, para que la leyéramos. Y Jesús, te pido que lleves a cabo tus propósitos con tu santa palabra en el día de hoy. Usa mis palabras, usa este video para cumplir tus propósitos que tienes. En el santo nombre de Jesús decimos esto. Amén. Lucas 10. Vamos a leer de versículos 1 a 24. Versículo 1. Después de esto, el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de Él a todo pueblo y lugar donde Él pensaba ir. Así que Jesús estaba entrenando a los 12 discípulos, pero aquí hablamos de otros 72 que está capacitando para que vayan y prediquen. Versículo 2, dice Jesús: es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. ¿De qué habla Jesús? Habla de la cosecha de almas. Tanto en su tiempo de Él como en nuestro tiempo,
La cosecha es abundante y pocos los obreros, pocos los que llevan su mensaje. Pídanle por tanto al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. Pues imagínate un cordero en medio de lobos. Sería difícil ser ese cordero. Siempre hay riesgos cuando uno tiene que predicar el mensaje de Cristo. Uno tiene los ataques del enemigo y también los ataques de las gentes. Y Jesús les estaba diciendo, prepárense para sufrir. Versículo 4, no lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Jesús está diciendo, los mando a predicar, pero no por ambición. Si lo quieren predicar por ambición personal, están equivocados. No lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias. Tienen que depender de mí. Yo voy a proveer por ustedes, pero no van a ser ricos. Ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Jesús está diciendo, mira, necesitan entender la urgencia de este mensaje. Hay personas que están entrando a la vida eterna o la muerte eterna. Y si no escuchan mi mensaje, no van a terminar bien. No se detengan a saludar a nadie por el camino. Hay que enfocarse en su misión. Versículo 5. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Si hay ahí alguien digno de paz, gozará de ella. Y si no, la bendición no se cumplirá. Quédense en esa casa y coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. No anden de casa en casa. Así que llegando a un pueblo, tenían que tocar una puerta. Si las personas les ofrecían hospedaje, tuvieron que quedarse ahí, por lo más humilde que sea. No deben andar de casa en casa buscando lo mejor de las casas, mejor de comidas, nada de esto. Cuando entren en un pueblo y los reciban, coman los que les sirvan. Gustando o no, hay que comer lo que le dan de comer. Sanen a los enfermos que encuentren ahí y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Así que tuvieron que sanar, sí, y predicar. Y diciendo, el reino de Dios está cerca de ustedes, significaba para ellos en su tiempo el Mesías. El mensaje de Dios está aquí, hay que creer en Jesús, y nosotros entendemos que eso significa de arrepentirnos de nuestros pecados, de dejar el pecado y seguir los mandamientos y enseñanzas de Jesús de por vida. Pero como sabemos, no todos creen. Y aquí Jesús empieza a prepararles que no todos van a creer, y Jesús tiene palabras de advertencia para los que no creen. Pero cuando entren en un pueblo donde no los reciban, salgan a las plazas y digan, aún el polvo de este pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en protesta contra ustedes. Pero tengan por seguro que ya está cerca el reino de Dios. Les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para ese pueblo. Y Jesús aquí se refiere a una ciudad muy famosa por su inmoralidad del Antiguo Testamento. Una ciudad, Sodoma, y la otra, Gomorra, que fueron destruidas, ambas ciudades, por no seguir a Dios. Y Jesús está diciendo, el que oye el mensaje de Jesús y lo rechaza, será más tolerable el castigo. Es decir, es menos el castigo para Sodoma y Gomorra que para esa persona. Porque Sodoma y Gomorra no sabían del amor de Dios en Jesús. Y uno que sabe del amor de Jesús, de Dios en Jesús por nosotros, y lo rechaza, es doblemente responsable. Es cosa seria. Y Jesús lo sigue diciendo, hablando de otras ciudades de su tiempo. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Son dos ciudades en el tiempo de Jesús. Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con grandes lamentos. Y Jesús aquí se refiere a dos ciudades, Tiro y Sidón, que habían recibido algún tipo de castigo
de Dios. Y Jesús dice a dos pueblos de Israel, Corazín y Betsaida, donde Jesús estuvo predicando, haciendo milagros, y la gente no respondió con fe. Jesús está diciendo lo mismo. Ustedes no se arrepintieron, así que el castigo de ustedes va a ser más feo. Versículo 15. Y tú, Capernaum, otra ciudad de su tiempo, ¿acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo. Capernaum, otra ciudad del tiempo de Jesús, y ellos eran muy orgullosos de sí mismos. Vamos a ser levantados hacia el cielo, así. Eran muy religiosos, pero no siguieron a Jesús. Y Jesús está diciendo, no van a ir al cielo. Todo lo contrario, descenderás hasta el abismo. Y Jesús dice a los 72, dice, la gravedad de la situación. El que los escucha a ustedes, me escuchan a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Jesús está diciendo, si creen en ustedes, creen en mí, creen en Dios. Pero si rechazan a ustedes, me rechazan a mí y rechazan a Dios. Y eso es lo más serio que hay. Es lo peor que puede pasar a uno. Ser rechazados por Dios por haberlo rechazado a su mensaje y a sus mensajeros. Entonces esto fue, se puede decir, la preparación que Jesús dio a los 72. Ahora en versículo 17 ellos regresan, salen y regresan, y dice 17, cuando los 72 regresaron dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Ellos sintiéndose muy contentos, muy alegres por los milagros que hicieron de sanar enfermos, de echar fuera demonios, y no lo pueden creer. Y miren lo que les dice Jesús. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Jesús está diciendo, con cuidado, con cuidado. El Satanás era un ángel bueno, pero en el orgullo que tenía, cayó. Ustedes también aguas, porque el orgullo no es bueno. Y él sigue diciendo, sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Jesús está diciendo con mucho cuidado, lo que es importante es la salvación del alma. Ustedes no deben creerse poderosos, fuertes. Su orgullo tiene que ser en la gracia de Dios, la misericordia de Dios, que porque nada que hicieron, por nada de lo que hicieron ustedes están escritos sus nombres. Es por mi gracia, porque yo los escogí. No hay lugar para el orgullo. Alégrense y regocíjense porque sus nombres están escritos en el cielo. Pero, versículo 21, el gozo de Jesús. En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, lleno de alegría. Aquí llegamos al punto de la alegría que sentía Jesús. Lleno del Espíritu Santo, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarse. Jesús está lleno de alegría porque esos 72 y personas que escucharon y creyeron el mensaje de ellos reciben la salvación de sus almas. Y esto le llena de alegría a Jesús. Volviéndose, versículo 23, volviéndose a sus discípulos les dijo aparte, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen,
pero no lo oyeron. Jesús está diciendo, ustedes tienen una bendición muy grande, porque ustedes han escuchado hablar del amor de Dios en Jesús, del perdón de pecados, de vida eterna que hay. Y muchos, dice Jesús, querían escuchar esas cosas y no las escucharon. Entonces, para nosotros en nuestro tiempo, las 4 cosas. Número 1, en medio de tu vida, en medio de tus circunstancias, tú estás escuchando este video, viendo este video, y tú estás escuchando algo tan precioso, lo más importante, que es el mensaje del Dios eterno, que en Cristo Jesús hay salvación, hay perdón de pecados, hay vida eterna, hay algo más. Y si tú has escuchado este mensaje, eres muy bendecido y tienes un privilegio que muchos no tienen. En muchos países del mundo, ahorita en nuestro tiempo, uno no tiene libertad de escuchar, de ver un video así. Si tú vives, por ejemplo, si hubieras nacido en China, allí no tienes libertad de buscar mensajes de Dios en el YouTube. Allí no hay libertad de ir a una iglesia y escuchar la palabra de Dios. Y allí viven millones y millones y millones de personas que ni siquiera saben que hay un Dios. Ni siquiera saben del nombre de Jesús. Y esto es la realidad de muchas naciones. Y tú tienes un gran privilegio de escuchar esto. El amor de Dios y la voluntad de Dios en nuestro Señor Jesús. Hazte cuenta, es un gran privilegio que tienes. Número 2. Tienes que responder con fe. Tienes que responder con fe, porque si no respondes con fe, ¿cómo terminarás? Si tú dices, eso no es importante, esto no es para mí, esto otro día lo voy a pensar. Escucha otra vez lo que dijo Jesús aquí. Será más tolerable el castigo de Sodoma y Gomorra que para los que han oído y han rechazado el mensaje de Él. Puede ser que crees en Dios, puede ser que eres religioso, pero tú te has entregado de lleno a Cristo. Eres doblemente responsable porque tienes conocimiento. No rechaces a Cristo ni a su mensaje. Entrégale tu alma y corazón y dile: Jesús, yo quiero que me perdones, yo quiero seguirte, yo quiero aprender de ti y quiero, en medio de mi realidad, quiero seguirte de lleno, porque solo tú tienes las palabras de vida. Esta es la respuesta que Jesús busca de ti el día de hoy, viendo este video. Y si tú respondes así, tercer punto, esto le da alegría a Dios. Esto es lo que le llena de gozo y alegría. Como Jesús aquí, Jesús lleno de alegría por el Espíritu Santo, alababa al Señor. Y pasa lo mismo. Hay otro versículo en la Biblia que dice: hay una gran fiesta en el cielo con un pecador que se arrepiente. Ha habido gozo en el cielo por ti. Porque tú respondiste con fe al mensaje. Y número 4, la última cosa hoy, es esto. Jesús usó a esos 72 personas. Y Jesús quiere usar a ti también. Como dice aquí Jesús, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Pídale por tanto al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. En nuestro tiempo hay una gran necesidad también. Y Jesús necesita más obreros en nuestra generación. ¿Cómo fue el proceso para esos 72 personas? Pues no dice exactamente. Pero ellos en algún momento oyeron el mensaje,
¿Creyeron el mensaje de Jesús? ¿Respondieron con fe? ¿Comenzaron a seguir a Jesús? Y ellos, hombres y mujeres como nosotros, personas con sus vidas, con sus problemas, con sus tentaciones, pero Dios mismo los capacitó. Y es lo que hace con nosotros. Nosotros oímos su mensaje de Él, creemos, entregamos nuestras vidas y Él nos perdona y nos capacita. Y comenzamos siempre con las personas que están en nuestro primer círculo, que es la familia. Comienza con tus hijos, comienza con tus nietos, comienza con tu vecino, con tus amigos, con tu esposa, con tus padres, con tus hermanos. Comienza ahí a hablarles de Cristo. A lo mejor son personas religiosas, pero es también muy posible que no han sido perdonados por Cristo y no comprenden al 100 su mensaje de perdón y vida eterna. Es posible que no tengan conocimiento de la palabra de Dios. Y si conoces algo, poco o mucho, tú puedes compartir con otros esto del gran mensaje de Jesús. Porque mira, con esas 72 personas y aparte de los 12, comenzó un movimiento que por fin transformó hasta también el Imperio Romano. Comenzó en Israel y el movimiento espiritual creció, hasta ahora ha llegado a cada país en todos los continentes del mundo. Y Jesús quiere usarme a mí y usarte a ti donde nos ha puesto. Tal vez algunos en un rol oficial de pastor, de predicador, de evangelista. Sí, hay algunas personas que tienen un don muy especial. Y es cierto, el Espíritu Santo capacita a ciertas personas de esta forma. Pero también las personas normales, padres, que trabajan en el campo, madres, que trabajan en la tienda, que son maestras, que son amas de casa. Cada uno de nosotros vivimos donde Dios nos ha puesto y tenemos los dones que Él nos ha dado y tenemos que decirle a Dios, Dios, úsame a mí. Y le da gozo cuando Él nos usa. Le da alegría cuando en nuestro tiempo y en nuestras circunstancias personas responden con fe. Entonces, que Dios te use a ti, que Dios te dé la fe verdadera y las palabras para compartir la gran noticia de Jesús. Vamos a terminar con una oración. Padre Santo, gracias por este mensaje, gracias por los 72 que usaste en su tiempo. Y Señor, te pido por más obreros. La cosecha es abundante y son pocos los obreros. Entonces te pedimos a ti, oh Dios, que mandes a más obreros a tu campo. Usa a los hombres y mujeres que están viendo este video, Dios. Capacítalos donde los has puesto. Y esto pedimos en tu santo nombre, Jesús. Amén.